presidente de la Federación Nacional, Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Gracias. Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Gabriel Sevillano, gerente de Agua para la Agricultura de Acciona. ¿Qué tal? Inés Samperi, responsable de los servicios agronómicos y medioambientales de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Gracias, Inés. Gracias. ¿Quieres ponerte aquí mejor? No, me da igual. Gracias a todos por estar en este último panel. Os habréis sentido interpelados muchas veces durante la mañana porque ya es un tema que ha ido saliendo. Porque, bueno, desde luego en España el sector agrícola es uno de los principales demandantes. Quería empezar, como estamos haciendo durante la jornada, por el principio, que es identificar esos desafíos que puede tener el sector en cuanto a gestión hídrica. Empezamos contigo, Juan. ¿Cuáles crees que son los principales retos y necesidades ahora mismo sobre la mesa? Bueno, yo creo que un reto para los regantes es el tener la garantía de la disponibilidad de agua, ¿no? Porque todos lo que estamos viviendo en las situaciones de sequía, que cada vez son más frecuentes, somos los primeros que tenemos las restricciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que para afrontar ese reto, los regantes españoles hemos hecho un poco los deberes, porque hemos hecho una modernización impresionante en los últimos 25 años. Hemos disminuido el volumen de agua que usamos todos los años los regantes un 15%. Pero tenemos que continuar por ese camino porque hemos visto que los resultados son buenos, ¿no? Y al final, el desafío del agua yo creo que es un desafío también en general en todos los órdenes de la vida. Lo veíamos ahora en la exposición de Water Positive, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio y esa armonización entre la sostenibilidad ambiental, la económica y la social, ¿no? Y es difícil. Incluso desde muchas veces se lanza la idea de que esa sostenibilidad ambiental puede dar buenos resultados económicos, ¿no? Y sociales. Y eso, bueno, hay que poner mucha inteligencia para conseguirlo. Pero estamos en el Colegio de Caminos. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito, y aquí habrá muchos ingenieros de caminos, me imagino que seréis mayoría, ¿no? Cuando yo era pequeñito, la sociedad admiraba a los ingenieros de caminos. Y el que estabas en el colegio y eras pequeñito, el que decía, cuando aparecía un ingeniero de caminos, era la representación de cómo la técnica, el hombre, la inteligencia, dominaba de alguna manera la naturaleza y mejoraba la vida de las personas. Han pasado muchos años desde que yo era pequeñito y ahora parece que en algunos ambientes de la opinión pública los ingenieros de caminos que hacen obras civiles hagan atentados contra la naturaleza. Y esa conciencia social que había de todos, de que dominar la naturaleza era algo positivo porque facilitaba la vida, creaba riqueza, ahora resulta que hay otras opiniones, muchas veces preponderantes, que es la naturaleza la que debe dominar la vida y nos tenemos que adaptar. Entonces, probablemente hay que encontrar ese equilibrio entre esas dos filosofías y tenemos que hacer una vida sostenible ambientalmente, ya tenemos que hacer cosas sostenibles ambientalmente, pero también económicas y socialmente. Ese yo creo que es el gran desafío y el gran reto que tenemos y hay que poner mucha inteligencia y generar grandes consensos, pero desde luego las posturas extremas en un sentido y en otro yo creo que son negativas y tenemos que actuar con mucha transparencia, también en los temas medioambientales, porque los temas medioambientales pueden generar deseconomías, pueden generar perjuicios y la sociedad tiene derecho a elegir una decisión u otra
pero teniendo toda la información encima de la mesa. Y muchas veces las deseconomías que se producen o las pérdidas de renta o las pérdidas de PIB que se producen por las decisiones, digamos, en las que de manera radical se imperan los temas medioambientales, no se explican con transparencia, ¿eh? Y puede haber soluciones deseables que no sean alcanzables en muchas ocasiones. Quizá en esa visión del ser humano dominando la naturaleza lo que faltaba era el ingrediente de la sostenibilidad para que, ¿no?, para que se entendiera de forma positiva, que es el que estamos intentando poner. Faltaba una sostenibilidad, pero bien entendida, sin claro, llevarla al extremo, ¿no? Yo creo sí, que hay que ponderar las cosas y armonizarlas. Gracias, Juan. Desde Feragua, Pedro, ¿cuál es el principal desafío que veis para la gestión sostenible del agua? Claramente lo que ha dicho mi hermano mayor y presidente nacional. La garantía. Llevamos en el sur, en el Guadalquivir particularmente, llevamos desde el 17 que no tenemos una campaña normal, llevamos 7 años de restricciones, ¿no? Esto hace que nuestro desarrollo social y económico y la generación de empleo se vea fuertemente afectada. Entonces la garantía es lo que más. ¿Qué pienso? ¿Cómo tenemos que abordar ese desafío en la línea que ha comentado Juan? Bueno, pues desgraciadamente o no, la sociedad sí lo ha querido. En los últimos años, quien ha dominado la política de agua es la ideologizada paradigma de la nueva cultura del agua. Eso nos ha llevado a donde estamos. 15 años de parálisis, quitando el tema del Ministerio de Agricultura y la modernización del regadío, lo que son obras para generar nuevos recursos, quitando la apuesta del Gobierno también por las desaladoras. Ha habido parálisis en las obras de regulación que para nosotros son las obras que mejor frente pueden hacer al cambio climático. Por lo tanto, yo propondría que habría que trabajar en una nueva, de alguna manera, nueva buena cultura del agua. O un nuevo paradigma con principios de best water culture. Tenemos que trabajar en cambiar la NVC por la BCA. Bueno, ¿qué se trata? Se trata de que las soluciones que nos han dado en los últimos años, que han sido en muchos casos en la cuestión de generación de recursos, pues no hacer nada o hacer muy poco, o en las muy bonitas soluciones basadas en la naturaleza, SBN, que desde Europa se ha querido poner como ejemplo no ha dado resultados, ni ha dado resultados en la garantía, ni ha dado resultados pues, en las desgraciadas inundaciones que hemos sufrido en España y especialmente en el Levante. Luego hay que cambiar de paradigma y cambiar de la nueva cultura del agua a una buena cultura del agua, que la que todos tenemos que, yo creo que principalmente, dejarse de tantos trámites, burocracia, planificación muy importante, pero evaluación estratégica ambiental de todos los planes. ¿Para qué sirve eso? Aparte de darle trabajo a algunos ingenieros y algunos para atrasar todo. Condicionantes ambientales, peajes, en fin. Eso debía reducirse a estudios coste-beneficio, a estudios ambientales razonables, lógicos y de alguna manera poner un poco un balance que decía Juan de el hombre por delante de la fauna y la flora y de los microorganismos y trabajar en tramitaciones sencillas. Es que cualquier tramitación de cualquier obra de estas hidráulicas pues son 3, 4, 5, 6 años, con lo cual el señor político que lo decide nunca va a estar en esto, pero son absolutamente necesarias para el desarrollo de nuestro país. Gracias, Pedro. Gabriel, ¿qué opinas de lo que se ha comentado hasta ahora y qué visión tienes tú desde Acciona, en tu caso? Muy bien, pues muchas gracias a la organización por la invitación. Voy a intentar ser lo más concreto posible, a ver si lo consigo. Vamos a repetir muchas de las cosas que hemos hablado aquí anteriormente y estoy convencido que con el panel que estamos totalmente alineados y repetiremos el mismo discurso o con los mismos objetivos. En cuanto a los desafíos están claros, es adaptación y resiliencia. Tenemos que ser capaces de conseguir esto y para conseguirlo tenemos diferentes herramientas. Yo diría que una de ellas es mediante las infraestructuras y lo que ya existe, pues a pesar de lo que comentan mis compañeros, que no es algo subjetivo, es que es una realidad. Es que la agricultura, los regantes, en los últimos 20 años han conseguido reducir un 15% el agua que se aplica en sus parcelas. Eso es una realidad. Bueno, pues ahora tenemos que seguir en ese camino
incluso multiplicarlo pues con una mejor gestión de las comunidades de regantes, desde luego, y con todas las herramientas que contamos para ello. Por otro lado está pues lo que también se ha demandado en todo este foro, que es las nuevas infraestructuras, esa construcción desde un punto de vista integral y desde un punto de vista estructural, escuchando a todos los actores y haciéndolo de una forma coherente. Y la tercera, no sé si es la tercera o está integrada en la segunda, es lo que estamos constantemente diciendo, que es el mayor aprovechamiento de las nuevas fuentes de suministro de agua no convencionales, que son la reutilización y la desalación. Acompañado a todo eso, pues os felicito porque es tan necesario como estas actuaciones, eventos como los que tenemos hoy aquí, la comunicación, que haya este diálogo constructivo. Y por eso no nos cansaremos de repetir que la sostenibilidad no únicamente tiene la pata medioambiental, sino que existe también la pata social y la económica. Y además es que sin ellas es imposible la medioambiental. Y poco más, ya digo, voy a intentar ser concreto, lo que pasa es que no me resisto. A veces parece que, no sé si premeditadamente o no, pero se pretende como generar un enfrentamiento entre la agricultura, el regadío y el medio ambiente, y yo no escapo a que eso es algo que está presente, pero es que en realidad yo no conozco a nadie que sea mayor defensor del medio ambiente que el propio agricultor, que el propio regante, porque aunque sea por egoísmo, necesita cuidar su medio de trabajo, su tierra, sus campos, sus cultivos, porque ese sí que se cree el mensaje, y si no es capaz de hacerlo, no va a poder sostener lo más importante para él, que es su familia y su casa. Inés, desde la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Buenos días. Bueno, lo primero agradeceros la invitación y lo segundo, para aquellos que no nos conozcáis, yo estoy representando al sistema del Canal de Aragón y Cataluña, que abarca 104.000 hectáreas de regadío y unas 3.000 explotaciones ganaderas. Y es muy intensiva desde el punto de vista agrícola y, como les he dicho, pues también ganadero. Entonces, ya situados, os iré explicando casos prácticos y que estamos desarrollando nosotros en cuanto a estos desafíos. Para mí los desafíos que tenemos ahora pues son los que han comentado los compañeros, pero dividiéndolos en tres partes, ¿no? En conseguir ser más eficientes hídricamente, por supuesto. Ya desde el primer peldaño era la modernización. Nuestro sistema ya está al 90% modernizado, es decir, ya tenemos riego presurizado en casi todas las hectáreas. Y ahora estamos en el segundo peldaño, ese segundo peldaño que hemos comentado durante la mañana, que es esa digitalización tan necesaria tanto en las infraestructuras del Estado, en los propios canales, como en las comunidades de base, a las que yo represento por medio de sensores, telecontrol, aforadores de balsa, etcétera, como a nivel del propio agricultor, ¿no? Teniendo sondas de humedad, lisímetros, etcétera. La tecnología avanza muy rápido y pues bueno, nos tenemos que apoyar. El segundo es esa eficiencia energética, que también la hemos comentado. Siempre que se pueda, intentar no depender de bombeos. Por ejemplo, con las tuberías laterales, tener ya la presión a partir de la cota. Y si no, pues trabajar con energías renovables. Y por último, y en el que estamos muy enfrascados y estamos trabajando mucho, es en esa sostenibilidad ambiental. Desde el año 2018 estamos llevando prácticas porque tenemos un problema, que en una zona tan intensiva como la nuestra, el 67% de los lixiviados van a parar a un único colector, por lo cual ese colector se encuentra en un mal estado ecológico. Y ahí es donde estamos haciendo muchos esfuerzos, trabajando pues, con sensórica, trabajando con la pedagogía y explicando esos datos que obtenemos a todos nuestros regantes para conseguir poco a poco una tendencia hacia la baja, que vamos en buena sintonía. Gracias, Inés. Gabriel, tú, por ejemplo, has mencionado la importancia de las nuevas infraestructuras. Quería preguntaros, por ejemplo, a Juan, ¿qué acciones se están llevando a cabo para modernizar esas infraestructuras de regadío? También antes con Francisco lo hablábamos en Aquamed, pero sobre todo concretamente cómo crees que está influyendo el PERTE de digitalización, en este caso, antes hemos hablado de agua urbana, en este caso, para mejorar esas infraestructuras. Hombre, la verdad es que el PERTE lo hemos tomado como una oportunidad muy buena, ¿no? Porque
para gestionar cualquier tema hay que medir. Y para tomar decisiones hay que tener información. Para gestionar hay que medir y ver la evolución y ver si las cosas mejoran o empeoran y en qué porcentajes mejoramos y empeoramos y detectar los errores, los fallos, lo que hay que corregir. Y hay que medir, el regante tiene que medir todos los insumos, tiene que medir el agua, tiene que medir la energía, los fertilizantes, el suelo, hacer un uso sostenible de todos los insumos que necesita. Y luego cada vez es más difícil regar tienes que medir la humedad que tienes en el suelo, tienes que controlar los retornos. Al final hay tantos datos y tanta información que el PERTE, la digitalización, las nuevas tecnologías, lo que nos dan son instrumentos y herramientas para gestionar mejor y para tener más información y, por lo tanto, acertar más o equivocarnos menos en las decisiones. Inés, tú hablabas de esos peldaños que vais subiendo, el segundo era la digitalización precisamente y ya contabas unos cuantos ejemplos, pero me gustaría que ahondaras un poco en esos proyectos en relación a este PERTE en los que estáis trabajando vosotros en el Canal de Aragón y Cataluña. Sí, pues bueno, desde el Canal de Aragón y Cataluña ya hicimos una apuesta muy fuerte con estos PERTEs que son realmente atractivos y en la primera convocatoria del PERTE se han pedido 3 proyectos de unos 5 millones de euros. Uno, para abarcar esas cosas que las comunidades de base, nosotros aglutinamos 129 comunidades de base, esas cosas en detalle que quizás las comunidades de base no pueden, pero nosotros como técnicos se las tenemos que facilitar. Entre ellas, pues bueno, en el PERTE de la Comunidad General nosotros hemos pedido una medición y un control de los retornos de regadío de esta masa que os digo que está en mal estado, ya no solo de esta masa, sino de los desagües que están aguas arriba, estudiando pues distintas alternativas, distintas tecnologías que están evolucionando súper rápido y durante este año hemos ido evolucionando y hemos ido probando tecnología. Por otro lado, otro de estos proyectos para la comunidad general es trabajar en las recomendaciones hídricas para nuestros regantes, porque nosotros estamos en un sistema en el cual el agua, los embalses que tenemos, es anual. Uno de nuestros embalses es anual, por lo cual tenemos que controlar muy bien el agua para terminar a final de campaña con algo de agua para los cultivos que lo requieren. Así que nos apoyamos de imágenes satelitales por teledetección hace años, pero ahora queremos hacer un pasito más, ¿no? Con este PERTE, apoyarnos de las imágenes satelitales junto con las sondas de humedad, porque con las imágenes satelitales solo podemos ver los primeros 5 centímetros qué está pasando, cómo está la humedad en nuestros suelos, pues integrarlo con sondas de humedad y con un modelo de inteligencia artificial pues poder hacer esas previsiones cada vez mejor y más eficientes. Y por el otro lado, pues los otros 2 proyectos aglutinamos a 29 comunidades de regantes pidiendo equipos pues, de telecontrol para saber lo que está pasando en épocas de sequía y cuando no, aforadores de balsa, equipos para especies invasoras que tenemos problemas como es el mejillón cebra. Y en esta segunda convocatoria vamos con más. Vamos con otros proyectos ya mucho más personalizados porque han bajado también los requerimientos económicos del PERTE, que en el primero eran 100.000 y ahora pues han pasado a 25.000 y esto da más flexibilidad que las comunidades puedan presentarse de manera individual. Gracias, Inés. Ya que hablas de tecnologías, te interpelo a ti, Gabriel, porque en Acciona tenéis un claro liderazgo en innovación, sostenibilidad y apostáis por esos avances tecnológicos. Quería saber pues que nos cuentes un poco cuáles estáis implementando, hacia qué tecnologías os dirigís y cuáles estáis usando ya desde Acciona. Pues, una pregunta muy amplia, sí. Así que... y muy extensa en su respuesta, pero bueno, comenzar por el principio. Estas cosas que vamos a hablar ahora, estos ejemplos reales de estos proyectos, no van a ningún lado si primero la compañía y las personas que forman la compañía no se lo creen. Entonces yo insisto una vez más con datos y con resultados objetivos, pues en Acciona históricamente pues ya se tiene muy presente al sector de la agricultura y esto no se demuestra en mis palabras, sino que se demuestra en los proyectos en los que se han invertido muchos recursos, tanto de personal como económicos.
¿Y qué proyectos son esos? Pues igual que decía antes otro compañero que me ha parecido fantástico, que ya pensaban en las aguas reutilizadas cuando tenían agua de sobra. Pues nosotros, en cuanto a proyectos de eficientar agua reutilizada o agua desalada para regadío, para agricultura, pues yo encontré el otro día uno que creo que tenía 15 años de antigüedad y es pues para reducir los consumos energéticos y que por lo tanto ese euro metro cúbico de esa agua desalada pues sea más competitivo, de eliminar o controlar el boro para que no afecte a determinadas plantas, de la eliminación de los contaminantes emergentes. Eso en esos dos ejemplos, pero tenemos pues ejemplos de digitalización de redes de riego en comunidades de regantes, que es que estamos todos en lo mismo. Si es para poder contar con datos objetivos y resolver en una mejora de los parámetros de funcionamiento de la propia comunidad de regantes. Eso tanto a nivel de comunidad de regantes como a nivel de usuario final de parcela, con el proyecto SICOR, que también es un proyecto de un sistema de información inteligente de comunidades de regantes, que mediante un algoritmo, y aquí ya estamos integrando diferentes tecnologías, pues somos capaces de coger todos esos datos que a veces los ingenieros nos emborrachamos con estos datos y eso yo creo que no es lo importante. Lo importante es tener el atrevimiento de poder resolver en unos parámetros concretos de manejo. Y luego, por supuesto, pues estamos con un proyecto de compensar y reducir la huella hídrica. Y iba a decir que estamos dentro del think tank, pero quiero ser un poco irreverente y no estamos dentro del think tank, somos el think tank, porque esto lo hemos defendido cuando no estaba tan de moda y ahora que realmente todo el mundo ha visto lo que hay que hacer, pues también seguimos, por supuesto. Gracias, Gabriel. Un poco en la misma línea, Pedro, desde Feragua, no sé si también tenéis este tipo de estrategias de digitalización, uso de datos para toma de decisiones u otras estrategias de las que me quieras hablar, de las que apostáis. Yo voy a seguir con mi partitura, que no quiere decir que no apostemos por la innovación ni por todo lo que se ha dicho. De hecho, Feragua, creo que ya estamos ahora mismo con 4 proyectos de innovación autonómicos y 2 europeos. Llevamos ya una trayectoria importante relacionada con la televisión, la regeneración, en fin. Estamos trabajando en eso para transferir conocimiento a nuestros asociados, que tenemos en torno a 360.000 en toda Andalucía, de Almería a Huelva. Yo voy a seguir con mi partitura. Buenos principios del agua. Buena cultura del agua. ¿Cuál es nuestra circunstancia? Hay que decir que el regadío andaluz actualmente el 80% tiene sistema de riego localizado de alta eficiencia. O sea, hemos hecho un esfuerzo bestial. Eso no quita que haya que seguir, por supuesto, y que se puede mejorar en digitalización y en mejora la integración de la energía que se está haciendo, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que nos falta? La garantía del agua. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Digo mi apertura. Las obras, las presas. Estando en el Colegio Camino, no cabe que decir, y quiero hacer un alegato al color de las presas. Que las presas no son grises, que se llaman grises. Ni son azules por relacionarlas con un régimen, ni son rojas, son verdes. Y las tenemos que pintar de verde. Y digo por qué son verdes, porque generan espacios de biodiversidad, porque generan energía limpia, porque laminan las avenidas y atesoran los recursos para las sequías. Y porque son las mejores medidas que podemos tomar ante el cambio climático. Que se pueden hacer pocas, vale, pero hay que hacerlas y hay que acometerlas, porque no hay ciudad española, por lo menos en Andalucía, las 8 capitales, beben todos los ciudadanos de presas que se han hecho. Algunas en los últimos años con fuerte oposición de los grupos ecologistas, como es la presa de Melonares. Entonces, las presas son verdes y hay que pintarlas, las tenemos que pintar de verde con las medidas correctoras, compensatorias al medio ambiente, pero es la mejor medida para hacer frente al cambio climático. Se reducen las aportaciones, se aumenta la temperatura, pero las aportaciones cada vez son de forma más intensa, sequías e inundaciones. Bueno, pues para eso están esas infraestructuras que han dado, es que están dando servicio a toda España, que lo que pasa es que los ciudadanos no entienden lo que hay detrás de abrir el grifo y que salga el agua así, no lo entienden, pero detrás hay una presa. Yo, en ese sentido, y un poco ligado con lo que anteriormente decía Juan sobre los ingenieros, pues mira, hace 71 años, no, el año 71, perdón, hace 53 años, una editorial de ABC. Ningún país europeo seguramente se ha visto desafiado como el nuestro, por solo la condición extremosa de nuestros ríos y la condición extremada de nuestro clima.
Somos tierra de ríos irregulares, de ríos de agudísimo estiaje y de crecidas imprevistas. Tierra donde lo que hoy es sequía, tómase mañana en inundación. Y por ello quizás somos geografía donde a los puentes les sobra unos meses del año 8 o 10 arcos, que son casi los mismos que les falta en una riada o una torrentera 2 o 3 meses después. Nada extraño tiene, pues, que en España hayan florecido, valga la expresión, generaciones de ingenieros. En este caso, los extraordinarios ingenieros. Ingeniero viene de ingenio, de hombres que se las ingenian o que tienen ingenio constructivo, se entiende, que han sido, que seguirán siendo algo tan comprensible para uno del oficio, tan sorprendente para un profano como los grandes escalonadores o grandes forjadores de escalones en el torrente irregular, extremoso de los cambiantes ríos de España. Esto tiene 23 o 24 años. Estamos en lo mismo. Esto se decía entonces. Entonces, a los hombres del agua, como le decía el ingeniero, el prestigioso ingeniero de camino, don José Luis Manzanares, que tiene un libro muy bonito sobre los hombres del agua, pues desde que la civilización empieza a desarrollarse, lo que ha hecho el hombre es tratar de hacer más habitable la naturaleza, con ingenio, con artefactos y últimamente con la tecnología. Y hay que darle el sitio, pues, de nuevo, y darle un mejor sitio pues, a esta especialidad de la ingeniería para hacer obras que nos garanticen el agua que necesitamos. Hablas de ingenio, también hizo falta ingenio para que se ocurriera el tema de desalar el agua, reutilizarla, ¿no? Quería preguntaros ahora por esa... A eso no me pongo. No. Yo no he dicho que te pongas. Era un hillo para pasar ahora a hablar de estas otras aguas. Quería preguntaros, que bueno, ya llevamos toda la mañana también comentándolo de vez en cuando, ese cambio de mentalidad para su uso en el caso de la agricultura. ¿Qué factores creéis que están influyendo en que se incorporen estos recursos, reutilización de agua, desalación? ¿Y qué palancas creéis que son necesarias activar para que se utilicen todavía más, Gabriel? Yo aquí sí que me voy a permitir la licencia de pediros la primera respuesta, porque en el sector de la agricultura muchas veces se comenta que el agua desalada, pues hombre, que para agricultura no. Y como todo, a mí no me gusta hablar de que un agua sea cara o barata, y además es que bueno, la exposición de antes ha sido muy reveladora en ese sentido. Lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad del proyecto y de esos costes. Y creo que eso es fundamental. Yo vengo de Aragón, de Zaragoza, de Huesca, cerquita de Cataluña también, y ahí nuestros regantes, pues en determinadas comunidades de regantes están pagando el agua a 0,01 céntimos. Y recuerdo hace 2 o 3 años, cuando hubo estas subidas energéticas, ¿verdad?, que decían, es que como soporte, en vez de 0,01, como sea 0,015, yo tengo que cerrar, es que ya no puedo hacer nada. Claro, cuando vas a otros sitios, cuando vas a Vélez Málaga, cuando vas a otras latitudes en las que se llega a pagar incluso 1 euro por el metro cúbico, pues hay unos desequilibrios muy grandes. Y entonces, claro, yo espero que pase muchísimo tiempo hasta que en mi zona, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, tengamos que beber o echar el agua a nuestros campos con agua desalada. Espero que eso no ocurra. Pero, desde luego, en cuanto a la desalación y la reutilización también, lo que tendremos que hacer es estudiar la viabilidad de esos proyectos. La desalación está claro, pero no porque lo digamos nosotros o porque nos interese, sino que en determinadas zonas se están abasteciendo de un mix de aguas, que lo repite mucho Juan, de agua subterránea, de agua desalada y de agua superficial, que oye, pues a unos costes que los permiten esos cultivos de alto valor, pues sí que son rentables. En cuanto a la reutilización, 3/4 de lo mismo. ¿Qué es lo que haría falta también, veo yo, en estas dos fuentes no convencionales? La comunicación, una vez más. Recuerdo que hace poco estuve con un agricultor de la zona del sur y era un agricultor, un regante valiente. Y es un regante valiente, y fue en su día un regante valiente, porque hace 10 años, cuando le llamaban loco por utilizar el agua, voy a decir agua sucia, por no decir el nombre que le decían, para aplicarla a los cultivos, pues lo tacharon de loco. Hoy, 10 años después, es una comunidad de regantes de referencia en la zona. Entonces, hay que explicar que esas aguas reutilizadas pues cumplen con todas las calidades. Hay que explicar que esa desalación cumple unos parámetros medioambientales que no lo marca la empresa privada, que lo marca
las administraciones, y que es perfectamente sostenible medioambientalmente y que tiene unos emisarios y unos difusores que no hacen daño ni a la fauna ni a la flora. Todas esas cosas, y que la energía es energía verde la que se utilizan en todas nuestras desaladoras, ya sea con instalaciones solares fotovoltaicas pegadas o con un PPA o enganchándote a la red y teniendo energía garantizada verde también. Y todos nosotros estamos hablando que la necesidad, la mayor necesidad en la agricultura es garantizar ese suministro. Ojalá fuésemos dioses o semidioses para garantizar eso. Pues es que lo somos, porque con las desaladoras, con la reutilización, tenemos agua 24/7. Tenemos agua que perdura en el tiempo, constante y además a la carta. Tenemos un agua con unas condiciones que determinados cultivos son beneficiosas. Entonces, por eso quería un poco adelantarme, porque yo creo que es procedente hablar de esta situación. ¿Quieres añadir algo, Juan? Bueno, yo coincido más o menos con Gabriel. Al principio, Pedro, yo, todos pedíamos garantía para disponer del agua, porque el agua más cara es la que no se tiene, ¿no? Y en esa garantía es verdad que el agua de las desaladoras que está ahí el mar, pues tiene todas las garantías, vamos, el mar no se va a acabar. Y el agua de la reutilización, pues es un agua que tiene la misma garantía que el abastecimiento, que tiene una garantía muy alta, ¿no? Hablar de reutilización, pues yo creo que se están reutilizando poco más de 400 millones de metros cúbicos de agua directamente, y hay mucha posibilidad de crecimiento, de reutilización directa, y con la modificación que se ha hecho de la Ley de Aguas y del reglamento, que el Ministerio ha escuchado a los regantes, que vamos a ser los usuarios del agua reutilizada, y han entendido que esto iba a ser una permuta, que no estamos hablando de reutilizar el agua para transformar un secano en regadío, estamos hablando de que un regante, unas comunidades regantes que tomaba el agua del río o de un pozo, sustituía ese agua convencional por el agua de la depuradora, ¿no? Entonces, se ha entendido que que eso no le tenía que generar, si aportaba al sistema, al río, a todos los usuarios, liberaba todos esos recursos que antes utilizaba, porque ahora hace reutilización, que eso no tenía que conllevar mayores costes, ¿no? Y entonces los cambios que se han hecho en la ley, yo creo que van en esa línea de introducir flexibilidad en la identificación del beneficiario. La reutilización debe cumplir los requisitos de calidad, de coste, de cota, porque muchas veces la depuradora está en la llanura de inundación y hay que elevar las aguas, de concesión, porque tiene que ser una concesión alternativa, complementaria, que muchas veces para mezclarla no hay que tener un poco de flexibilidad también desde el punto de vista legal, y un poco también la confianza, esa confianza del usuario del agua y del usuario de los productos agrícolas al final. Con lo cual, a favor de la reutilización, y con el cambio de la ley que se ha hecho va a ir la cosa mucho mejor. Y la desalación también, decir que depende, es decir, para el regadío también, porque hay regadíos que están utilizando el agua desalada con éxito, les están complementando, les está dando seguridad, les está complementando las dotaciones que necesitan. Tiene el inconveniente del coste, se están haciendo mejoras en cuanto a instalaciones fotovoltaicas para rebajar costes, etcétera, pero también estamos abiertos, ¿no? Hay que estudiar siempre todas las posibilidades, hacer un análisis en cada caso de cuál es el agua mejor que se puede utilizar en las mejores condiciones económicas, y en muchas ocasiones pues es que es la única agua de que se dispone, ¿no? Ya que mencionas la legislación, quería preguntaros más en general por las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua. Por ejemplo, Inés, ¿cómo ves que están evolucionando? Si de manera positiva, si hace falta algo más, y, por ejemplo, preguntarte de forma concreta para garantizar el acceso a agua de riego, de agricultura en zonas rurales. Bueno, nosotros, en nuestro caso, la relación público-privada es muy buena. Os voy a explicar el caso que hemos tenido. Pues primero la comunidad general empezó gestionando el agua, pero ahora la propia Confederación nos ha cedido gestionar la infraestructura del canal.
Entonces, pues la relación es muy buena, tanto en este aspecto como por el aspecto pues, medioambiental, ¿no? Teníamos esas inquietudes, teníamos esos datos de esa masa que no tenía buen estado. Pues bueno, fueron ellos los primeros en motivar un humedal en esta masa de agua y que está teniendo efectos realmente buenos, que nos reduce los nitratos de la entrada a la mitad a la salida, y todavía el humedal no está en pleno apogeo porque solo llevamos un año con la instalación de él. Pero bueno, esa relación público-privada de traspaso, pues en este caso nosotros ya estamos gestionando incluso la infraestructura del propio canal. En cuanto a las aguas, hacer más infraestructura. Para poder suministrar más agua, pues es necesario implementar más infraestructura. Pedro, si te hago la misma pregunta. Sí. Bueno, yo creo que, como las personas, somos españoles, hay españoles que ganan el salario mínimo interprofesional, 15.000, me parece, en torno a 15.000 euros, y hay personas que ganan 1,5 millones. Pues que hay una diferencia de 1 a 100. Pues el regadío pasa exactamente igual, es súper variado, y hay regadíos que facturan 2 o 3.000 euros, y hay regadíos que facturan 200 y 300.000 euros. Entonces, en cada zona hay que buscar la solución de mix hídrico, integrando todas las fuentes posibles y que, lógicamente, sea viable. Y hay regadíos que pueden pagar 1, 2, 5 céntimos, otros no pueden pasar de 10, otros pueden pagar 1 euro. Y es que es así de variado. Entonces, hay que buscar el mejor mix hídrico en cada zona. En cada zona, en cada cuenca, en cada sistema de explotación, en cada zona regable y en cada finca. Nos encontramos con algunas pegas con la administración. No sé si hay alguien de la comisaría de agua o no, o de la administración, pero en el Guadalquivir, por ejemplo, no nos dejan mezclar aguas en una balsa subterránea con superficiales. Cuando eso es una explotación racional y lógica, tienes diferentes fuentes, las mezclas y de ahí tienes tu sistema. Bueno, pues no se permite. O sea, hay que flexibilizar un poco, como decía antes Juan, algunos aspectos de la normativa de agua para integrar todos los recursos posibles, que en una zona podrá pagar 20, 30, 40 céntimos y en otra se tendrá que dar en 5, porque no da su viabilidad económica, no da para más. Pero no olvidemos que el fin último de nosotros como regantes es producir alimentos para dar respuesta a otro objetivo del desarrollo sostenible, el de la soberanía alimentaria. Vamos hacia los 10.000 millones. No tenemos más tierra, no tenemos más agua. Bueno, más agua, vamos a decir que el mar sí nos daría muchas ventajas, pero en interior tenemos que producir más, siendo más eficientes y más respetuosos, por supuesto, con el medio ambiente. Y yo, por último, tenemos que cambiar la imagen, y la realidad es que tanto en algunos aspectos de la propia administración, en algunos sectores de la universidad, de organizaciones tal, pues nos tienen como los derrochadores, los despilfarradores, los que estamos contaminando. Yo lo digo mucho cuando tengo foros donde hay ecologistas. España es el segundo país del mundo en esperanza de vida. Con nuestra dieta mediterránea y con los productos que producimos los agricultores. Algo bien tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos detrás de Japón en esperanza de vida. Luego, yo creo que yo tengo esperanza en que podamos flexibilizar un poco y la administración apoye para el desarrollo económico y de otras industrias que pueden tener problemas similares para integrar recursos de diferentes fuentes. Hoy ya se puede medir perfectamente, no hay riesgo, pero las administraciones creen que le estamos engañando continuamente. En el caso de Andalucía, ¿cómo le vamos a engañar si tenemos la mitad de la mitad de la mitad del agua todos los años? Estamos haciendo virguerías con la poquita agua que tenemos. Y lo que tenemos es que generar más confianza, quizás mejorar nuestra imagen, comunicar mejor y ganar esa batalla en esos sectores que, bueno, nos ven un poco como los malos de la película. Como reto para comunicar mejor, os voy a pedir, como ya estamos acabando, que muy brevemente cada uno me deis pues un titular, un objetivo, un siguiente paso para los próximos años. ¿Cuál sería vuestro deseo o objetivo cumplido o cómo hacerlo para garantizar un uso sostenible y eficiente del agua en agricultura? Empezamos por ti si quieres, Juan. Pues nos hemos pasado 6 años elaborando un plan hidrológico, el del tercer ciclo. Y 6 años en que ha participado la comunidad autónoma, el Ministerio de Transición Ecológica, los ecologistas, los regantes, los usuarios, todo. Y al final, el Gobierno, por decreto, después de escuchar a todo el mundo, ha aprobado un plan hidrológico. Que se cumpla, que se hagan las medidas que están previstas en el plan.
con todas las modernizaciones, con todas las regulaciones. Hemos quitado de 100 embalses que había en la planificación anterior, se han quedado 27. Que se hagan los 27, que se pongan en marcha todas las medidas que el conjunto de la sociedad hemos acordado que se hagan en ese plan hidrológico después de hacer el balance de todos los temas ambientales, sociales y económicos y técnicos. Gracias, Juan. Pedro. Sí, yo voy a hacer un regalito a todos los miembros de la mesa. Enseñarlo, que probablemente la señora primero, Juan, Gracias. presidente, te mandaré en verano. Eso es un fruto que es un fruto seco del futuro, un producto innovador que, bueno, en una explotación familiar que yo también tengo la suerte de dirigir como agrónomo, está ofreciendo. Es el nogal americano o pacano. Bueno, pues voy a hacer una analogía con el pacano. El pacano es como una nuez que todos conocéis, pero bueno, es muy famoso en América, el pecan pie, ¿no? Es un postre muy famoso. El fruto es una drupa que se llama técnicamente. Esta drupa está envuelta en la cáscara esa y en medio hay como una telaraña, un tejido ahí de madera. Si nosotros eso no lo comemos sin quitarle ese tejido que genera un poquito de, a ver si me sale la palabra, bueno, pues es muy malo el producto. Si le quitamos, tenía aquí el tejido este de madera. ¿Por qué lo digo? Porque en el agua, que somos muy buenos en España, somos muy buenos, tenemos cáscara, tenemos frutos buenos, pero tenemos algunas telarañas por medio que hay que quitarlas. Y hay que cambiar esas telarañas porque nos meten armónicos, nos meten ruido y nos meten que no avanzamos. Entonces, para que este fruto y para que avance la política, la buena política o la buena cultura del agua, pues tenemos que quitar los problemas que tenemos, que a lo mejor son de comunicación, de quitar esas pequeñas telarañas, hablar entre todos y nos lo comeremos y están buenísimos. Os invito a comer. Nos lo podemos comer, ¿no, este? Por supuesto, vale, lo puedes comer. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gabriel, es difícil que superes ahora este No, imposible, momento, imposible. pero inténtalo. Hay dos tipos de expositores, Pedro Parias y el resto. O sea, esto es así, es así. Completando lo que decían los compañeros y como estamos fuera de tiempo y por hablar en positivo, el regadío es muy diferente, pero tiene cosas que están totalmente demostradas y una de ellas es la vertebración del territorio, la generación de riqueza de agroindustria, la preservación de ese territorio de manera medioambiental. Yo siempre que hablo de esto no puedo dejar la ocasión de nombrar al periodista. No puedo dejar la ocasión y ahora no me acuerdo. Manuel Campo Vidal, que decía hace poco que el 80% de la población vivimos en el 15% del territorio en España. Eso es un desequilibrio económico, social, medioambiental. Bueno, pero si tenemos las herramientas para que esto sea así, y es fomentar estos regadíos. Y luego, por completarlo, yo no tengo ni idea qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí que para ver un poco cómo nos organizamos en el futuro siempre es bueno hacer un poco un arqueo de caja y ver el histórico, el pasado y ver la realidad. Se ha hablado durante toda la jornada. Los planes hidrológicos estamos hablando de que están en una consecución de en torno al 25, 30, 35%. Tenemos, pero de una manera real, tenemos que facilitar la inversión privada, las iniciativas privadas, la participación público-privada. El problema no es que no haya dinero, pero si hay empresas que estamos haciendo proyectos 20 veces más costosos que todo lo que se plantea aquí a nivel de España en otras latitudes, lo que tenemos que ser capaces es de agilizar, no voy a hacer el mismo símil, pero bueno, de que haya unas reglas de juego que no sean cambiantes. Y además es que es necesario, porque es mucho mejor hacerlo ahora que no cuando la cosa ya esté desbordada y lo hagamos todos deprisa y mal. Gracias, Gabriel. Inés, para concluir. Pues para terminar, a mí me gustaría decir que yo creo que la tecnología está, tenemos que apoyarnos en ella, tenemos que tener proyectos preparados para cuando llegan oportunidades económicas viables y tenemos que transmitir todos aquellos datos que muchas veces se quedan en las universidades, se quedan en las empresas privadas, se quedan en los técnicos, ¿no? Eso es lo más importante, no solo transmitirlo, sino a nuestros propios usuarios, que por supuesto, pero a toda la población, porque hay mucha información que no llega tanto técnicamente como... Y es una pena porque hay realmente estudios muy buenos y gente trabajando muy bien.
Muchísimas gracias a los 4 por participar en este último panel. A mí me ha resultado súper interesante y me llevo esto además, así que muchas gracias a los 4. Bueno, gracias. Para concluir, ya hemos llegado al final de la jornada. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han participado y a los que estáis aquí y nos habéis seguido también por streaming. Para cerrar, pido que suba a daros unas últimas palabras Ángel Fernández, presidente del Grupo de Agua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y consejero delegado del Grupo SANS en España, y también al director de Retema, Alberto Casillas, para cerrar esta jornada. Muchas gracias a todos. Buenas a todos. La verdad que es un placer estar aquí en mi casa y recibir a Retema en este magnífico contexto. Y la verdad que solo quiero decir que desde el Colegio de Caminos, con la cabeza de presidente del Grupo de Agua, apoyamos al sector incondicionalmente, desde toda la vida, desde el sector. Y este tipo de eventos hay que hacerlos más. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero hay que estar muy unidos porque voy a repetir desde un punto de vista profesional todo lo que ya se ha dicho y se viene diciendo, y es que en España hay un déficit de inversión que es impresionante y no se hace nada, y es un sector que está más oculto, está ahí abajo, porque se venden los ferrocarriles, las carreteras, y hemos sido todos ellos actores de todas estas inversiones, pero el agua es un bien básico y fundamental, y cuando se habla de todo esto es importantísimo que sepamos todos, que lo sabemos, pero los que no se repite, que el agua que consumimos, el ciclo urbano del agua, es un 15% del uso del agua, nada más. El industrial es un 20% y la agricultura un 65%. Eso da una magnitud de lo que estamos hablando y de dónde hay que invertir, pero que se haga de verdad, porque como decíamos, y voy a repetir lo que ya se ha dicho, hay voluntad privada para invertir. Si el problema que ocurre en España es que hay un elenco de competencias que hacen que esto sea muy difícil y tienen que ocurrir catástrofes como la de estos días para que nos demos cuenta y tengan que salir voces profesionales para decir opiniones colegiadas, porque es muy fácil politizar todo esto y decir si hay embalses, si no hay que hacer embalses, pero ¿cómo no vamos a hacer embalses, por favor? Si es que ahora mismo el recurso hídrico está acumulado el 50% en España históricamente. Si tuviésemos el doble de embalses, pues con el doble de acumulación y como cada vez es más estacional, tendríamos el doble de agua. Es muy sencillo y hoy en día vemos muchos vídeos que hasta los niños lo ven y lo entienden y lo comentábamos antes. Entonces, no hay que inventar la rueda. Los ingenieros de caminos somos muy básicos, hacemos cosas muy sencillas. Los arquitectos hasta hacen cosas más complicadas y más detallistas. Nosotros somos muy brutos, o sea que vamos a partir a la base. Y esto no quita para que la digitalización fundamental, el PERTE de digitalización fundamental, pero si no tenemos la base, vamos a digitalizar, como decía antes Pedro, una tubería que tiene 40 años de antigüedad. Entonces, la digitalización es fundamental, todos estamos en ello. Nosotros en la empresa en la que estoy hemos invertido 8 millones de euros y seguiremos haciéndolo, pero no nos olvidemos de lo que es importante y fundamental. Y luego, la sostenibilidad. Claro que sí, la sostenibilidad, pero de nuevo pongo el gorro institucional y el privado. Hay que ser rentables. No puede ser que haya, como hay hoy en día, mucho greenwashing. Hay que realmente enfocarse en reutilización, en valorización de los lodos. Y todo esto con cabeza, porque no tenemos la base. Y si no tenemos la base, todo esto está muy bien, pero hay que ponerse ese gorro de tendencia, pero con la base hecha. Si no hemos hecho los deberes durante muchos años, no podemos seguir tendencias que nos van a crear hasta zancadillas en algún momento. Y la verdad que poco más. Apoyar a todos, estamos aquí para lo que queráis y el compromiso es sine die. Así que nada más, muchas gracias a Retema y a todos vosotros. Bueno, yo simplemente por concluir seré súper breve. Gracias Ángel, gracias al colegio por acogernos y nada, simplemente agradecer a todos los participantes, top de primer nivel, bajo mi punto de vista, a los patrocinadores y entidades colaboradoras y a todo el equipo de Retema que hace posible este tipo de eventos y nada, nos vemos el año que viene y disfrutar ahora de un cóctel merecido. Muchas gracias.